Ok, chicos, vamos a dar inicio a nuestra segunda clase de Educación Especial Inclusiva. Eh, la clasecita número 1 habíamos hablado sobre una introducción sobre lo que era la educación especial e inclusiva, ¿no? Qué diferencias habían, cómo se había desarrollado a lo largo del tiempo hasta la actualidad y que si es que es lo mismo, si es que es un complemento. Entonces, hoy día nuestra clase número 2 está basada en las necesidades de la educación especial e inclusiva, ¿sí? Vamos a dar inicio, no sin antes poder conocer el objetivo de nuestra clase. El objetivo de esta sesión, chicos, es conocer las necesidades que hay dentro de la educación especial e inclusiva. Hoy en día, más que todo, utilizamos lo que es educación inclusiva, ¿sí? Como ya habíamos visto antes, el término ha ido evolucionando a lo largo de los años, ¿no? Ahora ya no nos enfocamos más en una educación especial, sino que sea un complemento de ambas. Las necesidades en educación especial e inclusiva, ¿a qué hace referencia? ¿Qué significa hablar de las necesidades en la educación inclusiva? Esto corresponde a los apoyos y recursos adicionales que requiere un estudiante, sean estos de tipo humano, material o pedagógico, siendo su misión favorecer el logro del aprendizaje, es decir, superar las barreras del aprendizaje y la participación. ¿A qué nos referimos cuando decimos un apoyo adicional, ya sea humano o material? Esto quiere decir, chicos, que va a tomar en cuenta el apoyo humano que le puede brindar ya sea el profesional en educación, el psicopedagogo, el psicólogo. Adicional a esto, también habla de lo que es el tema material, ¿no? Objetos didácticos, juegos, material audiovisual que pueda apoyar al tema del aprendizaje, adaptado necesariamente a estas necesidades especiales, valga la redundancia, que tiene el estudiante. ¿Cuándo nacen estas necesidades? Nace cuando algún estudiante requiere determinado apoyo o atenciones educativas durante un periodo de su escolarización o a lo largo de toda su vida. Cuando presenta alguna desventaja o una mayor dificultad para el aprendizaje en comparación que el resto de sus pares. Por lo tanto, requiere ayuda adicional para poder alcanzar el desarrollo educativo. ¿Ok? Cuando nosotros encontramos que hay una dificultad, cuando nosotros vemos que a comparación del resto de niños de su edad, hay una necesidad en específico, es el momento de nosotros atender esta necesidad, es el momento en el que nace. Hablábamos la clase pasada de que el término de educación especial nace cuando vemos que necesitamos una ayuda individualizada, ¿no? En lo que es el alumno o el estudiante. Entonces, en ese momento nace lo que es una necesidad especial, chicos. Nosotros hablábamos a grosso modo el día, a ver, el día miércoles o jueves, si no me equivoco, que fue nuestra sesión número 1, hablábamos de que hay muchos desafíos, muchos retos, ¿no? En la educación especial inclusiva. Y una de nuestras necesidades básicamente era el tema de la infraestructura, no sé si lo recuerdan, ¿no? Muchos comentaban el tema de que muchos estados no apoyan, ¿no? En cuanto a temas económicos. Por ende, esto nos va a imposibilitar muchas veces de crear entornos adecuados, que es una súper necesidad en el tema educativo, ¿no? No solamente si hablamos de educación especial, sino que a nivel general, la educación necesita buena infraestructura, necesita que creemos entornos adecuados para los estudiantes, porque si bien es cierto, dentro de los alumnos regulares también encontramos niños con diversos tipos de aprendizaje, ¿no? No todos los niños aprenden de una forma general, no todos aprendemos de un mismo modo. Entonces, el entorno adecuado no solamente es beneficioso para nuestros alumnos con alguna discapacidad o dificultad, sino que a nivel general a todos los estudiantes les brinda un beneficio, tiene un impacto positivo en la educación y a lo largo de su desarrollo. Entonces, el entorno adecuado es una necesidad.
¿sí? No es que brindar un entorno adecuado es como que un apoyo, o, como que brindar un entorno adecuado es algo adicional, no. El entorno adecuado es necesario para lo que es el aprendizaje. Cuando hablamos del ambiente del aula, nos referimos a un grupo de variables que conforman un entorno propicio para el aprendizaje dentro del salón de clases. Un primer paso que desafía la creatividad es la modificación de la estructura física del aula, lo que hablábamos en nuestra sesión anterior, ¿no? Muchos comentaban que el tema de los chicos que tienen deficiencia, déficit de atención, a veces para ellos no es tan favorable tener mucha información o un aula sobrecargada. Entonces, hablamos de que la modificación de la infraestructura física, la parte física del aula, como esta está ordenada u organizada, también nos brinda a nosotros un entorno adecuado, un ambiente propicio, ¿ok? Entonces, necesitamos adaptar estos elementos de manera que permitan un mejor desarrollo para todos los estudiantes. A eso nos referimos cuando hablamos de que necesitamos entornos adecuados, chicos. Necesitamos que el ambiente sea propicio, que el ambiente sea más que adecuado, sea beneficioso, que desafíe y rete al alumno a que él pueda desarrollar todas las habilidades dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Dentro de lo que son entornos adecuados, nosotros vamos a tener 4 puntos importantes. Hablamos de las adaptaciones a las condiciones físicas de los estudiantes. Por ejemplo, algo que he visto mucho, ¿no? Por lo menos aquí en Perú, tenemos escuelas en las que no existen las rampas, escuelas donde no existe la facilidad o la viabilidad para que alumnos con diversas discapacidades puedan moverse o desplazarse dentro del centro educativo. Entonces ahí nos basamos para lo que es adaptarlo a las condiciones físicas de los estudiantes. Acuérdense que les comentaba cómo voy a poder yo atender a un estudiante. Muchas veces, por ejemplo, los que tienen síndrome de Down son estudiantes que no tienen las mismas condiciones físicas que un alumno regular. Entonces no puedo ubicar su salón de clases, no puedo ubicarlo en el tercer o cuarto piso del colegio, ¿no? Sería algo poco justo. Sería algo poco pensado en la necesidad de mis estudiantes. A eso nos referimos cuando hablamos de adaptar este espacio físico a las condiciones de mi estudiante. ¿Qué más tenemos aquí? Brindar a los estudiantes de espacios físicos, ¿no? Brindarle a los estudiantes básicamente espacios físicos donde estos puedan trabajar en grupo. Recuerden que teníamos un punto a favor en el tema de la inclusión, ¿no? Y se decía mucho de que este aprendizaje en grupo, este aprendizaje de forma en la que todos pueden colaborar, en la que todos estamos incluidos, es favorable no solamente para el alumno que tiene necesidades especiales, sino también para desarrollar otro tipo de habilidades en los alumnos regulares. Entre ellos tenemos habilidades sociales, ¿no? Habilidades como la empatía, habilidades del respeto, la tolerancia, la solidaridad. Entonces, tenemos múltiples habilidades y es este tipo de espacios que me brinden a mí el poder trabajar en grupo de forma colaborativa me va a permitir el aprendizaje para ambos estudiantes, para mi estudiante de necesidades especiales y para mi estudiante regular. Va a ser un ambiente enriquecedor para ambos grupos. Entonces, pero no puedo trabajar en grupo si el espacio físico que me han dado no me lo permite, ¿ok? Entonces, por ahí que también hablamos de crear un entorno que me brinde la facilidad de yo poder ubicar las sillas, las carpetas, poder ordenar a los estudiantes y puedan ellos trabajar de la manera que nosotros estamos, en este caso, comentando, ¿no? El trabajo colaborativo. Apoyos visuales y auditivos también. Tengo que tener espacios adecuados donde puedo ubicar yo el tipo de apoyos visuales y auditivos que voy a trabajar, sea el tema o sea la clase que voy a dictar.
Y finalmente, espacios que me permitan a mí hacer uso de la tecnología. La tecnología hoy en día es algo que no podemos dejar de lado, ¿sí? La tecnología es también necesaria dentro de los espacios educativos y tenemos que nosotros poder implementarla en cada una de las aulas, ¿no? Por eso es que nos habla acá implementación de la tecnología en el aula. Eso en cuanto a entornos adecuados, chicos. Ahora, aquí en este punto, que sí me voy a tomar bastante tiempo, eh, vamos a hablar mucho de las estrategias que tenemos que tener en cuenta los profesionales que vamos a trabajar en la planta educativa. Las estrategias para cada necesidad del alumno. Esto, chicos, es una necesidad dentro de la educación especial. ¿Por qué ustedes creen que es necesario tener una estrategia para los alumnos? ¿Por qué creen ustedes que es necesario? Porque hablamos de que esto es una necesidad para la educación inclusiva. ¿Por qué creen que es importante tener una estrategia para cada tipo de discapacidad o para cada tipo de alumno? Los leo. A ver, chicos, vamos. Comentamos. ¿Por qué creen ustedes que es importante yo como profesional abordar una estrategia, sea la necesidad que requiere mi estudiante? Vamos comentando antes de bombardearlos, porque el día de hoy les he traído estrategias para las diversas dificultades o para las diversas discapacidades que vamos a encontrar en el aula, ¿no? Dificultades en el área de aprendizaje, dificultades a nivel físico, a nivel, al tema de discapacidades auditivas, visuales. Entonces, cada una de ellas específicamente, cada estrategia para cada dificultad, porque debemos buscar la forma, manera de cómo poder llegar a estas personitas. Excelente idea. Noemí nos dice, porque todos aprendemos de distinta manera y nuestro desenvolvimiento es de igual manera, ¿ok? Tracy, porque no todos los estudiantes aprenden de la misma forma o la misma rapidez. Excelente, Tracy. No todos los estudiantes aprenden de la misma forma. Adicional a ello, ahora, cuando hablamos de educación inclusiva, recuerden que tenemos estudiantes que más que aprender de la misma forma son estudiantes que requieren de un factor agregado. ¿Sí? Requieren que nosotros tengamos en cuenta la dificultad que ellos presentan. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora vamos a abordar nosotros dentro de esta clasecita cada estrategia que yo necesito abordar, sea la discapacidad o la dificultad de mi alumno. ¿Sí, chicos? Primero tenemos aquí el tema de por qué tengo que hacer uso de estas estrategias. Hacer uso de diversas estrategias que van dirigidas al tipo de necesidad que requiere el estudiante es crucial para el desarrollo de este. Tener una estrategia nos permite a nosotros identificar y eliminar barreras físicas, no solamente las físicas, también de comunicación, también de actitud, promoviendo el diseño universal y las adaptaciones razonables. Recuerden que las estrategias que ayudarán al desarrollo de cada estudiante dependerán de sus necesidades específicas. Empezamos entonces con la primera que les he traído. Creación de estrategias para cada necesidad. Nos habla en este primer punto de las estrategias creadas a los trastornos del aprendizaje. ¿Recuerdan ustedes, o bueno, si es que tengo alumnitos que han llevado psicología educativa conmigo, en algún momento se habla básicamente de los trastornos del aprendizaje, ¿no? Entre ellos las DIS, las famosas DIS, dislalia, dislexia, discalculia, ¿no? Dificultades en el área verbal, no verbal. Entonces, aquí tengo estas estrategias direccionadas únicamente a los trastornos del aprendizaje que yo necesito abordar, ¿no? Dentro de lo que es la educación especial.
¿Qué estrategias tenemos a continuación? Nos dice que para este tipo de trastornos tenemos que utilizar material auditivo, volver concreto el aprendizaje, usar manipulativos. ¿A qué se refiere? Utilizar objetos, ¿no? Objetos que los alumnos puedan manipular, puedan reconocer, utilizar objetos tangibles, incorporar objetos familiares para los estudiantes, ¿no? Algo cotidiano. Algo que ellos estén familiarizados, lo puedo incluir dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hacer una evaluación diferenciada, oral si es necesario. Utilizar material visual para la enseñanza y la evaluación y motivar al estudiante a cumplir tareas pequeñas, ¿ok? Recuerden siempre que el aprendizaje va de la mano de la motivación. Cada vez que el ser humano aprende algo, hay una motivación de por medio, estimados. Entonces, es necesario poder yo, dentro de mi rol como profesional, inculcar o dar o reforzar esta motivación, sea la estrategia que vaya a utilizar, pues, ¿no? Como bien decían hace un momento, los estudiantes tienen diversas maneras de aprender. Algunos aprenderán más con algún material auditivo, mientras que otros no tanto. Otros prefieren más el tema de hacer uso del material visual. Otros quizás no, otros prefieren más aprender con el tema de objetos tangibles, objetos familiarizados con ellos. Entonces, por ahí que vamos abordando la estrategia que más se acomode a lo que yo tengo que trabajar con mi estudiante y definitivamente que antes de yo abordar una estrategia como tal, tengo que conocer a mi estudiante, tengo que conocer cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos de donde yo puedo permitirme abordar una estrategia que sé que va a encajar perfectamente con él. Vamos a una segunda dificultad que nosotros vamos a tener dentro de esta educación especial, chicos. Estrategias generales ante trastornos del comportamiento, los famosos niños con conductas disruptivas, ¿no? ¿Qué estrategias puedo abordar en un estudiante como este? Dar mayor tiempo para responder, ya sea verbalmente o por escrito, ¿no? No voy a pedirle a mi niño con este trastorno del comportamiento que me responda en el mismo tiempo que un alumno regular. No lo voy a hacer porque sería forzar una situación, sería causar en el niño una situación de estrés, de frustración. A nivel emocional también lo estaría afectando, porque el niño va a ver cómo mis otros compañeros pueden responderlo en el tiempo que el profesor indica y yo no. ¿Por qué no lo puedo hacer? Ahora recordemos también que los niños son bastante comunicativos y muchas veces se expresan con poca empatía, ¿no? Estamos llevando un curso de psicología del desarrollo y dentro de las etapas hemos visto que entre los 6 años aproximadamente el niño todavía no sabe a un nivel alto el tema de la empatía, todavía tiene un poco de egocentrismo, entonces por ahí que empiezan las bromas, ¿no? Como que, no sabe porque él no responde, le gané porque yo respondo rápido y él no. Entonces, hay que abordar la estrategia necesaria según sea el caso, ¿no? Para este tipo de niños nos dice que debemos nosotros darle un poquito más de tiempo, debemos ser un poco más tolerantes, ¿no? Sea el tipo de evaluación que vayamos a darle, sea verbal o sea escrita. ¿Qué más nos dice para este tipo de trastornos? ¿Cómo debo abordarlo? Dividir las actividades en pasos cortos, ¿no? Tareas cortas, claras y concisas son excelentes para este tipo de niños con esta necesidad, ¿ok? No le puedo llenar una tarea con múltiples instrucciones, no. Tengo que hacerlo más clara y precisa con el niño que está teniendo este tipo de trastorno. ¿Qué más? Modelar las instrucciones para una actividad, explicar las instrucciones utilizando el material visual, ¿no? Le explico a este niño cómo lo tiene que realizar, puede ser pictogramas, ¿no? Que es lo que usualmente se trabaja, ¿no? Para quienes de repente no saben qué son los pictogramas son como imágenes, básicamente, imágenes de cómo se tiene que realizar. Yo trabajo bastante el tema de pictogramas para la rutina que mi niño tiene que realizar después del recreo, ¿no? El tema de pictogramas. Salgo al recreo,
al momento de la hora del timbre, pues no, me dirijo al lavador, al centro de lavado para que ellos puedan lavarse las manos. Entonces, todo con imágenes para que los niños puedan seguir una rutina, puedan seguir sus instrucciones del modo más ameno posible, ¿sí? ¿Qué más nos dice? A ver, proporcionar instrucciones claras, que es lo que les comentaba hace un momento, explicar lo que se espera del estudiante de forma clara y consistente a lo largo del día, ¿no? Tomarme un tiempo con el alumno, indicarle qué es lo que vamos a realizar y qué es lo que esperamos de él, siempre acompañándolos de frases motivadoras, ¿no? Frases que al alumno lo haga sentir que él tiene la capacidad de hacerlo y que él va a poder realizar la tarea que se le va a dar en el día en el día en el que me toque trabajar con él, pues, ¿no? Hago parte al niño de lo que yo espero de él, ¿sí? Finalmente, mantener la calma frente a comportamientos inadecuados es algo que va a pasar. Los niños normalmente con el trastorno del comportamiento van a tener sus crisis y es importante que yo como profesional pueda manejar, pueda tener la tolerancia ante esto, pueda mantener la calma y no que pueda perder los estribos ante esta situación. Entonces, por eso es necesario nivel de inteligencia emocional que yo voy a manejar, chicos, ¿sí? No cualquiera puede hacer este trabajo. A lo largo de mi experiencia, me he topado con personas que muchas veces pierden la calma y es algo que yo no puedo permitir que mi alumno sienta, si él está en una crisis y que mi estudiante sienta que su maestra también está perdiendo la paciencia, es una bomba de tiempo. Entonces, no nos podemos permitir, no nos podemos dar ese lujo, como diría yo, de perder la calma frente a una crisis que tiene mi estudiante. Entonces, el nivel de inteligencia emocional, como siempre lo repito, es necesario para las personas que siempre realizamos este trabajo. Vamos con la siguiente. A ver. Estrategias ante el trastorno generalizado del desarrollo, chicos. Este es un trastorno generalizado a nivel del desarrollo con el tema de alguna discapacidad en algunas facultades superiores, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Primero que nada, observar qué estímulos ambientales pueden ser molestos para el estudiante, los alumnos con TEA, trastorno del espectro autista. Por aquí, ¿quién no conoce de cerca un familiar, una amistad, alguien que tenga de repente algún pequeño con TEA? Los leo para que no se me estén durmiendo. Vamos, comentamos en el chat antes de ver las estrategias que podemos abordar, chicos. ¿Quién por aquí no conoce de cerca un caso de algún niño con TEA? Yo tengo un familiar de 8 años, Tracy. Tracy, y por ahí que siempre tenemos alumnitos con TEAs en la escuela, ellos son bastante sensibles, algunos sensibles a la luz, algunos sensibles al ruido, algunos bastante sensibles con el tema de las texturas, ¿verdad? Entonces, dentro de mis estrategias, lo que yo tengo que abordar es observar qué estímulos ambientales son molestos para él, ¿ok? ¿Qué estímulos a nivel sensorial, qué les causa a ellos irritación? Porque conociendo eso, me permite a mí o me da la facilidad de que yo más adelante no someta a mi alumno a algo que sé que aún no puede tolerar. Ok, bien chicas, Nicole, Neftali, gracias. Gracias. Entonces, por aquí vamos a ver estrategias de repente que ustedes pueden abordar en casita, pueden de repente hacerle llegar a los familiares, ¿sí? Continuamos. Hablamos entonces de que tengo que tener muy en cuenta a qué estímulos mi alumno, mi estudiante, es sensible. Porque si todavía no lo he ayudado a superar esta transición del nivel de sensibilidad, no puedo lanzarlo a la piscina. ¿No? Como lanzar a la piscina es como un refrán, ¿no? No puedo lanzarte a la piscina si aún no te enseñé a nadar. Entonces no puedo ponerte una música a todo volumen cuando conozco que tú eres sensible al ruido. ¿Ok? Entonces,
Por ahí que lo vamos trabajando. ¿Qué más nos dice? Hacer adaptaciones tomando en cuenta la sensibilidad sensorial que tenga y demuestre el estudiante. Vamos a ir adaptándonos, ¿ok? Vamos a ir haciendo las tareitas específicas adaptadas a lo que mi alumno todavía no tolera o a lo que todavía no le he enseñado a tolerar a mi alumno. Realizar un plan de modificación de comportamiento, un plan de modificación de conducta, por ahí que podemos trabajar las fichas de premios, ¿no? Fichas de, por aquí más adelante le he puesto un ejemplo de cómo puedo yo abordar una ficha de recompensas, ¿no? Premios y recompensas, ¿no? Por el buen comportamiento, nos sirve mucho en lo que son niños para poder ver un cambio dentro de lo que es la conducta. ¿Qué más? Trabajar en áreas de necesidad del estudiante, la motricidad fina y gruesa, lenguaje o sociabilización, ¿no? La motricidad, por ahí hacemos grafonomía, ¿no? Que por ejemplo es el tema de los trazos, perdónenme, grafomotricidad, ¿no? Bastantes trazos para que mi alumno pueda por ahí ir desarrollando poco a poco el tema de la motricidad fina, motricidad gruesa, también un poquito de, por ahí, terapia ocupacional, ¿no? Tengo que ver cuál es la necesidad de mi estudiante y poner un foco ahí, ¿ok? Tengo que hacer marcarlo de rojo, subrayarlo, ponerlo como importante para poder ir trabajando en esa área. Hacer adaptaciones curriculares. Si yo tengo que trabajar las vocales en él y tengo una malla en la cual los alumnos regulares lo trabajan de una forma, yo tengo que adaptarlo. ¿Ok? No puedo utilizar el mismo material porque necesito adaptarlo. A eso se refiere con adaptaciones curriculares. Modificar actividades de acuerdo a las capacidades del estudiante. Lógicamente, si es que todavía veo que mi estudiante tiene un poquito de dificultad para hacer sumas y restas, yo tengo que modificarlo. De repente, esta clase no podría avanzar sumas y restas, pero puedo avanzar de repente el tema de numeración, pues, ¿no? Tengo que ir yo modificando. No, recuerdan ustedes que el proceso de mejora en el desarrollo no es lineal, chicos. Vamos a tener en cierto momento algún retroceso, alguna crisis, y yo tengo que estar ahí pendiente para poder modificar estas actividades, ¿sí? No me puedo sentar con mi alumno y decirle, hoy día te toca suma y resta y tienes que hacerlo porque es lo que toca en la malla curricular. No puedo, no podría hacer eso, sino que tendría que ver la forma de poder modificarlo yo, tener un material adicional en caso de... Usar material visual, utilizar distintas formas de comunicación, los pictogramas, lo que les hablaba hace un momento, la lengua de señas también. Crear actividades que enseñen habilidades y comportamientos sociales. También en esta partecita fundamental el tema del trabajo en grupo, poder incluirlos en actividades grupales. Tener reglas y rutinas claras, ¿no? Las reglas del salón deben estar ahí pegadas, ¿no? Y ya sea con pictogramas que lo trabajamos, pero tener ahí las reglas específicas dentro del aula y hacerles un recordatorio. A mí me ha funcionado mucho con el tema de mis pequeños que tienen síndrome de Down en su carpeta en la que ellos trabajan la mayoría tiempo, ponerle cuáles son las reglas de la clase en pictogramas pequeños ahí pegados en su carpeta. Entonces, todos los días que ellos entran y empiezan su día en el salón de clases, siempre se le hace el recordatorio de cuáles son nuestras reglas. ¿Ok? Y es algo que ellos lo ven porque lo tenemos pegadito ahí en su carpeta. Entonces, cada vez que alguno de ellos quiere entrar en una crisis o algo, le hacemos ver la regla que tiene ahí. ¿Ok? Anticipar cualquier modificación de horario para evitar ansiedad en el estudiante. Chicos, el tema de las rutinas, y esto sí quiero que les quede claro, es fundamental para el tema de estudiantes con trastorno general del desarrollo. Sin embargo, las rutinas nos sirven para todos mis estudiantes. Yo siempre recomiendo las rutinas. Bueno, en el caso de estos estudiantes, los van a
alejar de las crisis de ansiedad, de las crisis de estrés. Pero a nivel general, las rutinas nos dan cierta estabilidad a nosotros. El hecho de que sepamos qué sigue después de cada actividad o qué es lo que yo tengo que hacer a lo largo del día, me da cierta estabilidad a mí, me genera cierta tranquilidad, cierto equilibrio en mi día a día. Entonces, la rutina es fundamental para todos, seamos adultos, seamos niños, seamos adolescentes. Siempre a los papás en escuelas de padres, siempre les recalco el tema de hacerles rutinas, horarios claros a los chicos, manejar planners en el tema de libretas, agendas. Entonces, eso es bastante importante, ¿no? En el tema de los chicos con trastornos generalizados del desarrollo, es fundamental, sí, porque ellos están más propensos a poder tener estas crisis de ansiedad. Pasa mucho que a veces tengo pequeños que están acostumbrados ya a que, un ejemplo, tienen que salir al parque todos los días a las 5 de la tarde, ¿no? Porque de una u otra manera, de esta forma, liberan cierta carga de energía. ¿Qué pasa cuando el niño el día lunes no tuvo su paseo de las 5 de la tarde en el parque? El papá se olvidó, tuvo cosas que hacer. Al día siguiente, el niño me viene de diferente, llamémoslo, de diferente estado de ánimo. Me viene menos dispuesto a trabajar, tiene crisis más constantemente. Y a veces este pequeño cambio genera en él una ansiedad, un desequilibrio en su vida que finalmente impacta en esto, pues, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿qué ha pasado toda esta semana que mi pequeño tiene este comportamiento, ¿no? Hacemos llegar a los padres. Necesitamos una reunión virtual con el papá porque no sabemos qué está pasando y el papá nos empieza a comentar, no, lo que pasa es que, bueno, se ha cambiado de nana, no, profesora, lo que pasa es que mi esposa no está, se ha ido de viaje. Entonces, pequeños cambios que hay en la rutina finalmente desencadenan crisis en ellos. Entonces, por ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Siempre el profesional que está ahí al tanto, siempre tiene que ver qué está pasando. Siempre mantener una comunicación con los padres de familia. ¿Ok? Continuamos. Creación de estrategias para cada necesidad nos habla también de la discapacidad intelectual, ¿no? Y qué estrategias yo puedo manejar a lo que es discapacidad intelectual. Primero, considerar la edad mental del estudiante al momento de planificar actividades. Vamos a tener estos casos y como les dije hace un momento, probablemente mi alumno regular está en sumas y restas, pero yo tengo que considerar cuál es la edad mental de mi alumno. A él le tocaría, según la edad mental, le tocaría hacer sumas y restas o todavía le tocaría aprender números del 1 al 10. Mucho ojo ahí. Tengo que tener en cuenta esto para yo poder modificar cuál es los temas que voy a abordar. Crear objetivos individuales basados en sus capacidades. No lo voy a sobreexigir. Si bien es cierto, quiero que él avance, pero no voy a someterlo a cosas que todavía están fuera de su alcance porque voy a crear dentro de mi alumno una frustración, voy a crear dentro de él una sobreexigencia que no lo va a llevar finalmente al objetivo que yo quiero, porque lo que se va a conseguir es en base a las capacidades que él tiene. Entonces, por ahí también hay que siempre ver cuáles son las fortalezas de mi alumno, qué puede y qué no puede hacer todavía. Incluir al estudiante en las actividades de grupo, facilitando su participación con las modificaciones necesarias. El tema de la inclusión, ustedes ya tienen bien en claro que es un súper beneficio. ¿Sí? Entonces, por aquí también nos dice que la participación de ellos dentro de las actividades grupales es necesaria. Realizar actividades que involucren tareas de la vida diaria, ¿ok? Por ejemplo, seguimiento de instrucciones es algo que puedo trabajar con mis estudiantes porque es algo que también lo van a hacer en su vida cotidiana, ¿no? De repente recoger los juguetes que se utilizan al momento de la hora del recreo o al momento de la hora de este espacio que ellos tienen recreacional es una actividad
que yo le enseño a mi estudiante, ¿no? A recoger los juguetes que él sacó y también, finalmente, en casa es una tarea que él también lo va a poder aplicar, ¿no? De repente en casa también saca los juguetes, ya sabe que lo va a tener que guardar. Entonces, a eso se refiere con realizar actividades que involucren tareas de la vida diaria. Fomentar la socialización, nunca se olviden de eso. Enseñar el respeto a las diferencias, resaltar sus capacidades y habilidades ante el mismo estudiante y ante el grupo. Brindar apoyo constante, el tema de las reglas es elemental, chicos, así que no, nunca piensen que hacerles llegar a ellos la información de las reglas que deben cumplir no es importante, porque ciertamente estas reglas van a hacer que él pueda regular su comportamiento en base a mis reglas. Utilizar el material visual y recordarle constantemente las expectativas que existen sobre el estudiante, ¿no? Vamos, tú puedes, tú lo vas a lograr, tú puedes el día de hoy terminar tus ejercicios, supongamos de las vocales, vamos, tú puedes, o sea, palabras que lo motiven y que constantemente este alumno sepa que tú le estás dando esa confianza de que él puede hacerlo. Estrategias ante la discapacidad física motriz. Primero que nada, ¿a qué nos vamos a referir cuando hablamos de la discapacidad física motriz? Nos dice que esto es una condición funcional del cuerpo humano que puede ocasionar dificultad o imposibilidad motriz para caminar, para correr, para tomar cosas con las manos, para subir las gradas, para levantarse, para sentarse, para mantener el equilibrio, para controlar los esfínteres, para acceder a lugares que tengan barreras físicas, entre otros. Básicamente, esto es lo que le sucede a mi alumno que tiene este tipo de discapacidad. Ante ello, ¿qué estrategias yo puedo abordar? Hacer cambios en la estructura del aula, lo que les decía al inicio, ¿no? Es necesario tener un entorno adecuado. El colegio sabe muchas veces el tipo de alumnos que va a recibir, bueno, no muchas veces, siempre. El colegio siempre sabe el tipo de alumnos que va a recibir y ante esta situación es importante que yo pueda hacer modificaciones dentro de lo que es la infraestructura, porque tiene que ser beneficioso para el estudiante, ¿sí? Mm. Listo. Integrar al estudiante en cualquier actividad, dándole un rol específico en los casos en que no pueda cumplir con lo requerido por causa de su discapacidad. Por ejemplo, ser el árbitro de fútbol en un partido, ¿no? De repente tenemos el campeonato, las olimpiadas, y quizás tengo mi alumno que tiene una discapacidad física, quizás está en silla de ruedas. Entonces, ¿cómo puedo yo incluirlo? Ahí va mucho el tema de la creatividad del profesional, pero no solamente la creatividad, sino el hecho de integrar a mi estudiante de la forma que sea posible, ¿ok? Por eso es que acá me dice, en un partido de fútbol, ¿cómo lo puedo integrar? Ah, bueno, puede ser el árbitro, ¿ok? Motivar al estudiante recalcando su aporte en las diferentes actividades de grupo. Siempre la motivación es algo que no debemos nosotros dejar de lado. Usar materiales de apoyo, ¿no? La tecnología, los lápices más gruesos, estos lápices jumbos, ¿no? O lápices con adaptadores, tijeras que sean aptas para ellos. Utilizar diferentes metodologías de aprendizaje, ¿no? Siempre ver desde qué lado puedo abordar yo el aprendizaje, la enseñanza con él. Tomar en cuenta las capacidades del estudiante al momento de planificar. Siempre tengo que tomar en cuenta cuáles son las necesidades de mi estudiante y qué puede y no puede hacer. ¿Qué más? Crear modificaciones en la actividad de manera que el estudiante sea exitoso en las mismas. Enseñar la tolerancia y el apoyo que se debe brindar como compañeros del mismo grupo. Proporcionar tiempo adicional en las actividades de ser el caso necesario y hablar a la altura de los ojos del estudiante. Este punto, chicos, del tema de siempre hablarle a los niños, niñas, adolescentes, directamente a los ojos, pero no solamente a los ojos, sino también a la altura de ellos, es beneficioso, ¿ok? ¿Qué pasa cuando tengo papás en la sesión que me dicen, ¿cómo puedo hablarle? ¿Cómo puedo llegar yo a él?
¿Cómo simplemente nos ponemos a la altura del niño? Si el niño se sentó en el piso y está en una crisis, me siento con él en el piso y lo abrazo, le hago sentir que estoy con él y posteriormente hablo de una forma adecuada, ¿no? Donde el niño se sienta también entendido y sienta que tú te pones en su lugar. Sin embargo, le hago saber la información que yo quiero que él pueda interiorizar. En este caso es igual, siempre le hablamos a la altura de los ojos del estudiante, siempre nos ponemos a su nivel, ¿sí? Ahora, en el punto que nos dice el tema de la tolerancia y apoyo entre compañeros, como les decía hace un momento, a nosotros el tema de la inclusión regular es un aprendizaje que se va a dar para ambos grupos. ¿Recuerdan? Los otros alumnos regulares entenderán y desarrollarán habilidades sociales y mi alumno que es irregular, en este caso, también va a desarrollar habilidades que le permitan a él mejorar su proceso de aprendizaje. Entonces, es un trabajo que me permite el aprendizaje para ambos grupos. Entonces, esto es en cuanto a la discapacidad física motriz. Finalmente, chicos, tenemos la discapacidad auditiva y visual, ¿sí? Vamos a tener casitos en el tema de educación inclusiva, que vamos a recibir alumnos con discapacidades auditivas y visuales. ¿Qué estrategias podemos utilizar ante lo que es la discapacidad auditiva? Tengo mi alumno que no puede escuchar. ¿Qué hago? Hago uso del material visual. Refuerzo las instrucciones con dibujos. Siempre recalco, los pictogramas son súper buenos para trabajar instrucciones. Realizo actividades que involucren el sentido del tacto. Proporciono una evaluación diferenciada, pues, ¿no? Una evaluación en la que le esté apta para que mi alumno pueda ser parte de ella. Utilizo dibujos para que el estudiante se exprese, ya que con palabras no lo puede, perdónenme, ya que de repente no puede expresarse y no puede escucharme o con palabras claras no me lo puede decir. Puedo utilizar el tema de los dibujos, el tema del arte. Aprender las palabras básicas en lengua de señas, ¿no? En caso de que el estudiante utilice estas para comunicarse. Y si no las utiliza, muchas veces también es bueno que podamos nosotros tener la facilidad de enseñarle este lenguaje de señas, ¿ok? Entonces, a ver. Chicos, ¿sí ven la PPT, verdad? ¿Me confirman, porfa? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, ok, Tracy. Listo. Bien, perfecto. Entonces, en el tema de discapacidad visual, eso, chicos, más que todo, ¿no? Y en el tema perdónenme, en el tema auditivo, eso, ¿no? Utilizar actividades que involucren el sentido del tacto, ayudarlo con el tema del lenguaje básico de señas. Y yo también como docente, si soy consciente que este año voy a recibir un alumno que tiene una discapacidad auditiva, pues entonces tengo que aprender el lenguaje de señas. Ahora, en el tema de la discapacidad visual, la ceguera o baja visión, ¿qué es lo que yo podría hacer? Familiarizar al estudiante con la estructura del aula. ¿Qué significa familiarizar al estudiante con la estructura del aula? A ver, los escucho. ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se refiere con familiarizar a mi estudiante que probablemente tenga una baja visión o o es totalmente ciego? Hacerle un recorrido indicando cada parte. Excelente, Tracy. Muy bien, chicos, efectivamente, tengo que hacerle conocer a mi estudiante cada parte del aula, no solamente del aula, del colegio, desde la entrada, cada parte tiene que él conocer al derecho y al revés, comunicarle los cambios que se hayan realizado en los materiales y muebles del aula, ¿no? De repente tengo un estante donde mi estudiante ya sabe qué es o de dónde tiene que sacar él su material.
y hago de repente un cambio, tengo que ubicarlo, tengo que comentarle qué cambio se ha hecho. Utilizar material auditivo, ¿no? En este caso, si no puede ver, pero puede escuchar. Entonces, ¿qué hago? Hago uso del material auditivo y utilizar el material táctil. Por ahí, chicos, aprender el tema del braille, ¿no? Para los chicos que tienen esta discapacidad visual, el tema braille es fundamental. Entonces, igual, ¿no? Igual que el otro caso, si el profesional sabe que va a tener un estudiante con discapacidad auditiva, tiene que aprender lenguaje de señas, yo, que soy un profesional que sé que voy a recibir un alumno con discapacidad visual, lo que tengo que hacer es aprender el tema de braille. Así de sencillo. Así se ve el profesionalismo de cada uno. Cuán profesional eres, cuán respetuoso y responsable eres para asumir la tarea que tienes. ¿Ok? Entonces, me he explayado bastante, chicos, en el tema de estrategias porque para mí es una necesidad dentro de la educación inclusiva, que muchas veces no lo toman en cuenta, ¿no? El otro día que hablábamos de uno de los desafíos es que los profesores, los psicopedagogos no están como quien dice, actualizados, cómo tienen que tratar. Habíamos visto casitos en los que nos comentaban que ha habido un maltrato, un mal procedimiento, un mal desenvolvimiento del docente hacia mi hijo o hija o estudiante que tiene una necesidad especial. Y muchas veces es porque no tienen fundamentalmente las herramientas para hacerlo, no conocen qué estrategias abordar para cada caso. Entonces, por eso es que hoy en esta clase de las necesidades que tiene la educación inclusiva, me ha parecido importante tocar el tema de uno, entornos adecuados y dos, estrategias adecuadas para cada necesidad, ¿sí? Nada, antes de abrir los micros, chicos, para ustedes, para que podamos compartir nuestras dudas, absolver algunas cositas, voy a darles la información con respecto a lo que es el tema de la certificación, ¿sí? Denme un segundo que les voy a pasar por aquí el indirecto de dónde nosotros podemos escribir para solicitar. A ver, aquí les voy a mandar por el chat. ¿A dónde yo puedo solicitar toda la información con respecto al certificado? Este curso es súper bonito, súper interesante. El tema de educación especial inclusiva nos va a abrir puertas para muchos trabajos, chicos. Entonces, me interesa mucho que ustedes puedan tomar y lograr el tema de la certificación, sean un profesional destacado, puedan adquirir con mayor facilidad algún trabajo relacionado a esto, ¿no? Básicamente sean ustedes personas, como siempre digo, capacitadas para esto. Entonces, si bien es cierto, tenemos la clase totalmente gratis para ustedes, y la única inversión que harían es en el tema de la certificación. Ahí les estoy dejando el link. Sepan que GCAP tiene, en cuanto es a Perú, tiene el apoyo del ministerio, tiene el apoyo del gobierno regional de Lima, tiene una bolsa de valores, está avalado por la Google World International. Entonces, vamos a pedir la información. Certificación en el tema de Perú en costo, 50 soles y a nivel en otros países, 14 dólares, ¿sí? Entonces, chicos, habiendo ya terminado nuestra sesión del día de hoy, habiendo abordado las diversas estrategias, habiendo conocido lo necesario que son los entornos dentro de la educación inclusiva, vamos a abrir los micros para que ustedes puedan también compartir algunas inquietudes, algunas experiencias, algunas dudas acerca de la clase, ¿sí? Vamos a ver. Listo, chicos, tenemos los micros abiertos para compartir nuestras dudas, para poder conversar un poquito. Hello, buenas noches. Hola, Neftali. Sí, Neftali, muchas gracias. ¿Qué Stephanie, ¿verdad? tal? Te escucho.
Sí, sabes que este tema sobre la inclusión me parece muy actualizada, digo yo. Las personas normalmente no están viendo la gravedad de que yo estoy en Estados Unidos actualmente y hay mucho el tema del autismo, es casi como el día a día, casi todo es autismo, cualquier cosa, TDAH, atención, behavior, o sea, todo tiene que ver con eso. Y creo que es muy importante que uno se capacite. Me encantó mucho cómo han manejado esto. No pues, estuve en la primera clase, pero sí vi la grabación y me gustó la pregunta de sobre necesidades especiales, una escuela que trabaje en necesidades especiales y otra que tenga inclusión. Realmente hasta ahora no lo había analizado así. Realmente están instituciones que trabajan con personas específicas que tienen ese inconveniente y otra, la idea es ser inclusivo, llevar a esas personas con esas necesidades a un mundo natural, que ellos se sientan normal, porque eso es lo que pasa, la exclusión que se ha venido tomando no lo ha hecho tan normal. Entonces, solo quería decir que me ha encantado la participación. Ujú. Muchas gracias, Naftali. Gracias por tus palabras. En este caso, pues sí, ¿no? Es bastante, a veces complicado hablar sobre qué es mejor, una escuela o una educación especial, o tal vez es mejor una escuela inclusiva, una educación inclusiva, ¿no? Hablábamos de diferentes puntos, algunos comentaban que podemos hablar de una escuela especial en un primer momento, pero siempre con dirección y enfocados a que después de esta escuela especial que nos ayude con tareas específicas y básicas, pueda mi niño o mi pequeño salir ya totalmente listo para una educación inclusiva. Y ahora en la sesión del día de hoy, que es ¿qué necesidades tiene esta educación inclusiva? Pues no, el tema de los entornos siempre considero yo que es un tema bastante tedioso porque si queremos entornos muy adecuados o más que adecuados, entornos aptos para nosotros abarcar estas necesidades de mis estudiantes con diversas discapacidades, hablamos de un costo, ¿no? Entonces, ahí también hay un debate entre qué facilidades da el Estado, el país, pues, ¿no? A nivel mundial, ¿no? ¿Qué facilidades me da? ¿Cuánto me puede costear el Estado para yo tener una infraestructura como debe de ser? ¿Sí? Y lo otro, pues el tema de estrategias, ¿no? Lo que nos comentabas, tener y estar capacitados para abordar cada discapacidad, porque como podremos haber visto el día de hoy, las estrategias, hay algunas que pueden ser un poquito repetitivas, como el tema de usar el material visual, sin embargo, las demás son abocadas directamente a cada tipo de discapacidad. Entonces, no puedo utilizar una misma estrategia para todas las discapacidades, no lo puedo hacer, tengo que capacitarme y aquí, como siempre digo, tenemos sí material, pero siempre los inculco a ustedes a buscar más estrategias, ¿no? Siempre trato de ponerles las estrategias más específicas, las estrategias que a mayor, que mayormente se pueden utilizar, pero siempre hay más, chicos. El profesional nunca deja de estudiar. El profesional nunca deja de investigar. Entonces, por ahí siempre tengan en cuenta eso, ¿no? Repasen mucho el material respecto a estrategias, quienes somos docentes, quienes tenemos el trabajo dentro de la plana educativa, siempre tratemos de ayudar, seamos parte de esta labor tan bonita que es participar de este proceso enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Por ahí, a ver, me alcanza tiempito para una preguntita más. A ver, los escucho. Vamos, Nicole, te escucho. Hola, buenas noches. Buenas Eh, noches. Mira, en mi caso, el colegio donde va mi hijo en realidad es inclusivo, pero no aplica la nada misma lo que es la inclusión, porque mi hijo, desde que llegó a ese colegio, no paran de llamarme en realidad. Él, él no tiene un diagnóstico, pero sí se ve con exactitud que algo tiene. Entonces, me han bombardeado por todos lados y,
Y yo, la verdad es que yo me metí a este curso porque necesito orientación, necesito aprender, necesito conocer a mi hijo en realidad, porque para mí es algo nuevo. Entonces, mi pregunta es, si él no tiene un diagnóstico, ¿yo cómo podría abordar eso para que el colegio pudiera entregarle la herramienta a mi hijo, sin tener un diagnóstico? Porque él solamente están trabajando con él en el tema del habla. Pero él, por ejemplo, cuando hace tareas que muchas veces me ha pasado, él se frustra mucho, se aburre con facilidad. Y también me han contado en el colegio que no termina, muchas veces no termina sus tareas, porque muchas veces no quiere estar en la misma sala. Entonces, yo la verdad es que no sé qué pasa en el aula, la verdad. Ok, bien, gracias Nicole por compartir tu experiencia con nosotros. En este caso, bueno, el tema de un diagnóstico, si bien es cierto, siempre necesitamos un diagnóstico, pero no obstante eso no significa que no podamos trabajar si es que no hay un diagnóstico, ¿ok? Hablábamos la clasecita anterior con algunas de las chicas que han tenido experiencias también en escuelas que dicen ser inclusivas, pero no tienen o no abordan la inclusión como deberían de hacerse. Entonces, por ahí que tenemos nosotros probablemente en cómo el colegio en el que tú tienes a tu hijo quizás no está totalmente capacitado porque, como te digo, el hecho de no tener un diagnóstico no imposibilita al profesional de abordarlo, porque si bien es cierto, no tiene un diagnóstico, pero yo como profesional hago un análisis de cuáles son las deficiencias del alumno, cuáles son las necesidades de él, cuáles son las fortalezas de él, de qué forma puedo llegar a él para que él me pueda entender, para poder hacer o desarrollar ciertos temas que son necesarios para su aprendizaje. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Te vuelvo a mencionar, no tiene un diagnóstico, pero eso no significa que me es imposible a mí como profesional trabajar con él, porque como profesional tengo esta palabrita que suena cliché, ojo clínico para saber qué necesita, ¿no? ¿En qué está teniendo dificultades? De repente, si es en el tema del lenguaje, como tú dices, lo están abordando solamente por el área del lenguaje, pero hay otras capacidades que necesito que él desarrolle. Ahora, aquí tenemos algunas estrategias, Nicole, pero te invito yo a que puedas revisar más material, indagar, investigar. Tú más que nadie sabes cuáles son estas deficiencias de tu hijo. Si de repente mi hijo no puede, o tiene dificultades para el tema de la lectura o para el tema de los números, ¿no? Un tema de números, discalculia. Entonces, nos podemos abordar estrategias ante trastornos del aprendizaje, porque en estrategias del trastorno del aprendizaje encontramos dislalia, discalculia, dislexia. Entonces, por ahí que podemos hacer uso de estas estrategias. Igual no te preocupes que la próxima clase vamos a abordar de lleno cuáles son estas discapacidades o estas dificultades con las cuales nosotros vamos a lidiar dentro de lo que es la educación inclusiva. Hoy tenemos aquí las estrategias de acuerdo al tipo de trastorno o discapacidad, y la próxima sesión vamos a hablar ya en específico de cada discapacidad para que tú puedas conocerlas también, ¿ok? Listo. Moraima, algo súper rapidito, por favor, para escucharte. Creo que se fue Moraima. Ok, nada chicos, simplemente dejarles el mensaje igual que Nicole. Si son papitos, mamitas que estamos en esta sala o docentes, psicopedagogos que no tenemos un diagnóstico todavía aún, no es una barrera para trabajar, ¿ok? Sepan siempre que tengo que yo hacer un análisis de cuáles son las fortalezas y debilidades de mi estudiante y desde ahí también abordarlo hasta que el papá o mamá pueda ayudar al niño a conseguir los profesionales necesarios para que pueda tomar el caso y saber qué diagnóstico en específico tiene.
¿sí? Pero mientras no tengamos un diagnóstico, no es una barrera para yo poder hacer un buen trabajo. Siempre hay que capacitarnos, siempre hay que estar al pendiente de todo. Buenas Moraima. noches, sí, sí, buenas noches. De hecho, así para Nicole, desde mi experiencia que también me ayudó muchísimo, fue empezar con actividades en el tema de que ella estaba comentando de que su niño no concluye, por ejemplo, actividades, empezar con actividades en casa, usar también palabras claras, cortas, precisas y desglosarlo. Por ejemplo, se levanta y se lava los dientes. Entonces ya después de allí, de pronto el niño, ya viste que terminó, ahí bueno, ahora vamos a intentar colocarnos el polo. Así no le digas, por ejemplo, vamos, vístete completo, porque entonces entre su dificultad, entre tantas cosas que tiene en su cabecita, de pronto no se pone las medias, se salta a ponerse las medias y se pone solo las zapatillas. Entonces son pequeñas actividades que tú puedes ir practicando, reforzando con él desde casa, que lo van a ayudar a concluir sus actividades al final, después con mucho tiempo y constancia, ya va a concluir sus actividades del colegio de la misma manera. También usar, por ejemplo, yo puedo entender en tu caso que en tu colegio, en el colegio no le estén apoyando de pronto con las actividades porque le ponen, por ejemplo, lee, encierra en un círculo y subraya. Y son muchas cosas, y son como que 3 actividades en una sola donde el niño en el momento que está realizando la primera actividad ya de pronto se olvidó de realizar las otras. Entonces, ¿cómo lo puedes ayudar? Ponle iconos, subraya un lapicito rojo, encierra un círculo, cierre corta una tijerita en donde el niño visualmente va a ver las imágenes o los iconos y eso lo va a ayudar a concluir la actividad. Esa es mi Así es. recomendación. Gracias, Moraima. Nicole, mira, justo aquí en la PPT que te estoy mostrando, mucho de lo que dice Moraima, ¿no? El tema de poder modelar las instrucciones, modelarlas a que él los pueda entender y algo que les comentaba yo, siempre dar instrucciones claras e instrucciones cortas para los niños, sea la dificultad que manejen. Si es, en este caso, tenemos estas actividades para lo que son trastornos del comportamiento. Entonces, por ahí, como te dije hace un momento, tú más que nadie conoces a veces las dificultades que tiene tu niño. Entonces, vamos a ir buscando cuál encaja en el tipo de, no un trastorno, sino cuáles estrategias van a ir encajando a las dificultades que él tiene hasta el momento. ¿Ok? Listo, chicos, nos ha ganado el tiempo. Los dejo, les mando un súper abrazo. Nos vemos la próxima clase. Espero que les haya gustado. Revisen el material, investiguen y nada, por aquí me dan un like arriba si es que les ha encantado la clase y no me estén faltando las clases, por favor. Les mando un súper abrazo. Cuídense mucho. Bye, gracias. Chao, chicos.